Sacrificaste todo para derrotar al demonio celestial. El mundo te aclamó como su único y verdadero héroe. Pero tu victoria fue tu tumba. Moriste solo, ahogado en el silencio de las promesas que no pudiste cumplir. Y cuando el olvido era tu única paz, abrís los ojos un siglo después. No es una segunda oportunidad, es una nueva guerra. El santo renació para cambiar su historia. Dale like y comenta qué leyenda querés que revivamos. La sangre teñía el paisaje de un rojo profundo, un rastro imborrable de la masacre. Entre los cuerpos inertes y las armas esparcidas, un joven guerrero, gravemente herido y cubierto de sangre, luchaba por mantenerse en pie. Cada aliento era una agonía, y su visión se perdía en el carmesí que lo rodeaba. La muerte era lo único que quedaba en ese lugar. Se preguntaba, con el peso de la derrota en el alma, por qué tanto derramamiento de sangre había sido necesario. Entre la agonía, sus pensamientos volaron a sus compañeros caídos, Sai-Hyun Moon, Sa-Hee, Sa-Hils, sus hermanos de la secta Flor de Montaña. Todos estaban muertos. Una fuerza combinada de más de 20 sectas, incluyendo las 10 grandes, había sido completamente aniquilada. Y todo por culpa de un solo hombre. Alzando la vista, el guerrero vio a la figura responsable de tanta devastación. Sentado en una montaña de cuerpos y espadas clavadas en su espalda, estaba Chunma, el diablo celestial, líder de la secta del culto del diablo, el mismísimo diablo bajado de los cielos. A pesar de las heridas, Chunma lo miró con una calma desconcertante y le habló, reconociéndolo como un discípulo de la secta Flor de Montaña. «Qué lástima, discípulo de la secta Flor de Montaña. Si hubieras podido salir de acá con vida, te habrías jactado por siempre de la gloria de haberme derrotado. Pero parece que hasta acá llegamos, vos y yo». La rabia se apoderó del joven, que apenas podía mantenerse en pie mientras la sangre brotaba de su boca. Con la poca fuerza que le quedaba, solo pudo gritar, «¡Cállate de una vez!». Pero Chunma continuó, con un tono casi de respeto. «Tenés todo el derecho a sentirte orgulloso. Aunque recibiste ayuda de muchos, tu espada logró alcanzar mi cuerpo. En mi nombre, Chunma, reconozco el arte de la espada de la secta Flor de Montaña como el mejor del mundo». El joven, incapaz de soportar la condescendencia y la ironía de esas palabras, estalló en un grito final. «¡Dije que te calles!». Chunma, con una calma espeluznante, lanzó su último golpe. Con la poca energía que le quedaba, el guerrero de Flor de Montaña tuvo un último pensamiento, una reflexión amarga sobre su derrota. «Qué lástima», pensó. «Si tan solo me hubieran dado un día más, podría haber llegado a ser un guerrero que hiciera justicia al nombre de Chunma, en el sentido de ser un oponente digno. Pero supongo que este es mi destino». Sin embargo, la voz de Chunma interrumpió sus pensamientos moribundos. «Recordá, discípulo de la secta Flor de Montaña», dijo, con una sonrisa cruel. «Esto no es el final. El diablo va a regresar. Y cuando eso pase, el mundo será invadido por los demonios y nadie va a poder detenerlos. A los demonios». Mientras Chunma pronunciaba su oscura profecía, una energía rojiza emanó de él, envolviendo al guerrero en un golpe final. El joven se desplomó, su cuerpo ya sin vida, cayendo sobre la montaña de cadáveres que era el único recuerdo de su secta. Pero antes de que su alma abandonara su cuerpo por completo, una última serie de pensamientos lo asaltaron. «La guerra terminó», se dijo. «La muerte se acerca, es inevitable». Miró a su alrededor, a la devastación. ¿Qué va a pasar ahora con la secta Flor de Montaña? La respuesta era clara. Cada miembro de la secta, todos, perdieron la vida acá. Hasta los seguidores más lejanos. Solo quedan los niños, sin ningún poder. Una amarga pregunta surgió en su mente. ¿Tuvo algún sentido todo este derramamiento de sangre? Y el arrepentimiento final. Si tan solo me hubiera esforzado un poco más en mi entrenamiento, ¿no pude haber salvado al menos una vida más? El guerrero, ya en las últimas, se ahogaba en sus últimos pensamientos. Esto es todo una farsa. Una flor de ciruelo tiene que marchitarse en algún momento, se dijo a sí mismo, su voz apenas un susurro. Con cada aliento que se le escapaba, solo podía lamentar el destino de la secta Flor de Montaña.
Pero antes de este final desolador, la historia recordaba a Chung Myung, uno de los 3 grandes espadachines y santo de la espada Flor de Ciruelo. Él fue quien, tras una devastadora guerra, logró acabar con Chungma, el diablo celestial, en lo alto de la montaña del culto del diablo. Ese acto heroico, el sacrificio de su vida para salvar el mundo, se convirtió en una breve anécdota, el único legado que dejó. Y de las cenizas de una vida, nace una nueva esperanza. Con hojas de ciruelo cayendo del cielo, un bebé fue encontrado en una canasta y llevado a la secta Flor de Montaña. Años después, en ese mismo lugar, un joven Chung Myung se destacaba entre sus compañeros. Era talentoso, pero también un dolor de cabeza para sus maestros, en especial para el anciano que siempre lo regañaba. Antes de ser un artista marcial, tenés que ser una persona ética. El poder sin principios solo es violencia. De nuevo con esta, pensaba Chung Myung cada vez que escuchaba. En sus últimos momentos, el guerrero moribundo, el mismo Chung Myung, recordaba esa época. Se reprochaba por no haber seguido al pie de la letra las enseñanzas de la secta. Aunque era talentoso, se sentía como un novato en comparación con lo que podría haber sido. Se arrepentía de no haber comprendido que todo lo que tenía venía de la secta Flor de Montaña. Sí, Shiyong Yang Moon, me arrepiento de mi pasado, pensaba. Si tan solo se hubiera dedicado más, si hubiera sido un poco más fuerte, la horrible tragedia que acabó con todo podría haber tenido un final diferente. Una luz cálida apareció y la voz de su maestro resonó en su mente. No hay necesidad de arrepentirse. La secta Flor de Montaña va a continuar. Pase lo que pase, la secta Flor de Montaña seguirá existiendo. Pero el mundo no se detuvo ahí. En otro lugar, lejos de los últimos pensamientos del guerrero, un personaje desconocido luchaba con furia, provocando destrozos. De repente, ante él, una figura emerge. ¿Chunma?, grita con pánico. ¿No estaba muerto? El grito desesperado resonó en el aire. Un nuevo ciclo de terror parecía haber comenzado. Pero, en lugar del temido Chunma, lo que Chung Myung encontró al despertar fue a un chico de su misma edad, o incluso más joven, que lo regañaba con un palo de bambú en mano. «Chunma, mis polainas», le gritó el pibito. «Tremenda charla de borracho tenés ahí, vago. ¿Todos salimos a mendigar y vos te das el lujo de dormir hasta tarde?» Chung Myung, completamente desorientado y cubierto de tierra, apenas logró articular un ¿Qué está pasando? Su mente, aún procesando la aniquilación de su secta y la aparición del diablo celestial, no podía entender por qué un mocoso desconocido lo trataba con tanta insolencia. Él, el santo de la espada Flor de Ciruelo, alguien a quien hasta los líderes de las grandes sectas respetaban, ¿estaba siendo amenazado por este pibe? El chico, lejos de intimidarse por el silencio aturdido de Chung Myung, interpretó su falta de respuesta como una burla. ¿Te estás riendo? ¡Hoy te morís!, vociferó, levantando el palo para golpearlo. Chung Myung reaccionó por instinto, extendiendo el brazo para bloquear el ataque, esperando la fuerza y agilidad que siempre lo caracterizaron. Pero algo andaba mal. ¿Por qué mi mano es tan corta?, pensó, horrorizado. Sus extremidades, ahora pequeñas y débiles, no podían alcanzar el golpe. Era inútil. La paliza no se hizo esperar. El chico le dio una buena tunda, gritándole que así aprendería. Entre golpes y lamentos, Chung Myung solo podía preguntarse qué demonios estaba pasando. Cuando el agresor se fue, amenazando con volver más tarde, Chung Myung se quedó solo, el labio partido y la cabeza dándole vueltas. Se arrastró hasta un arroyo cercano, con el cuerpo dolorido, pensando en que ni en sus peores días en la secta Flor de Montaña lo habían golpeado así. Se agachó para mojar sus heridas y al ver su reflejo en el agua clara, la verdad, lo golpeó con la fuerza de 1000 espadas. No era el Chung Myung de antes. Lo que lo miraba desde el agua era la cara de un niño, un mocoso con el pelo revuelto y marcas de suciedad. «¿Quién es este niño que veo en el reflejo?», murmuró, pellizcándose la cara. ¿Esto es la reencarnación de la que hablan en el budismo? Si hubiera sabido que esto pasaría, pensó con amargura, quizás se habría metido al templo Shaolin. Mientras procesaba su nueva y extraña realidad, el mismo chico que lo había molido a golpes regresó. «Che, ¿estás bien?», le preguntó, con una actitud totalmente diferente.
Wang Cho es siempre así, pero hoy se pasó un poco. Chong Myong levantó la vista, confundido por la repentina preocupación. Había muchas cosas que entender y ninguna de ellas tenía sentido todavía. Chong Myong, ignorando las quejas de Wang Cho, levantó 2 dedos. «Escúchame, pibe, tengo 2 preguntas importantes». Wang Cho lo miró sin entender. La primera, y la más obvia para cualquiera viéndolo. ¿Soy un mendigo? Wang Cho sin dudarlo le confirmó que sí, su vestimenta no dejaba lugar a dudas. Chong Myong se agarró la cabeza, indignado. Él, el gran santo de la espada flor de ciruelo, convertido en un pordiosero. Era inaceptable. Con un suspiro, Wang Cho esperó la segunda pregunta. Chong Myong lo miró con seriedad. «Decime, ¿conoces a Chon Ma?» La mención del nombre hizo que Wang Cho lo mirara como si estuviera loco. «Creí que estás bien para alguien que recibió una paliza», comentó Wang Cho, dudando si seguirle la corriente. Pero Chong Myong no se iba a rendir. Insistió. Finalmente, Wang Cho asintió. «Sí, sé quién es Chon Ma. ¿No es el líder de los adoradores del diablo que murió hace 100 años?» La respuesta fue un golpe. 100 años. 100 años desde que él, Chong Myong, había dado su vida para derrotarlo. Sus ojos se abrieron de par en par. No podía creerlo. Agarró a Wang Cho por los hombros exigiendo saber si decía la verdad. El niño, asustado, le juró que no tenía por qué mentirle. Chong Myong lo soltó, su mente corriendo a 1000 por hora. Habían pasado 100 años. 100 años. ¿Por qué no había reencarnado antes? Se sentía solo, completamente desamparado en un mundo que ya no era el suyo. ¿Estás bien? Pero una nueva preocupación asaltó a Chong Myong. Si había pasado tanto tiempo, ¿qué había pasado con la secta Flor de Montaña? ¡La secta Flor de Montaña!, exclamó, con un nudo en la garganta. Wang Cho, confundido, preguntó, ¿qué es eso? Chong Myong lo miró incrédulo. ¿No sos un mendigo? ¿No conoces la secta Flor de Montaña? Era una de las 10 grandes sectas, como la Unión de Mendigos. ¿De qué estás hablando? La respuesta de Wang Cho fue un golpe demoledor. La secta que él había defendido con su vida, el legado de su maestro, había sido completamente olvidada. Chong Myong no podía creer lo que escuchaba. ¿De qué pavadas hablas?, le soltó a Wang Cho, quien, con total calma, empezó a enumerar las que ahora se conocían como las 10 grandes sectas. Templo Shaolin, Templo Shaman, secta Pico Brumoso. Chong Myong escuchaba, incrédulo, mientras se daba cuenta de la verdad que se le venía encima. La secta Flor de Montaña no estaba en la lista. No era posible. Su secta, la que él había defendido hasta la muerte, había desaparecido por completo del mapa de las sectas más importantes. Todavía en shock, Chong Myong agarró a Wang Cho de la camisa, sacudiéndolo. ¿Cómo es que la secta de la Isla del Sur es una de las grandes y la secta Flor de Montaña no? Esos pueblerinos, ¿por qué? Wang Cho, con la paciencia de un niño que lidia con un adulto desorientado, le dijo que, pensándolo bien, creía haber escuchado algo sobre una secta Flor de Montaña en un mapa viejo de la provincia de Shaanxi. Chong Myong se aferró a esa mínima esperanza, preguntándole desesperado si sabía algo más, pero el golpe final no tardaría en llegar. «¿La secta Flor de Montaña?», dijo Wang Cho rascándose la cabeza. «Creo que esa ya cayó, ¿no?». La noticia lo dejó helado. ¿Caída? La secta que, junto al Templo Shaolin y la familia leal del norte, había sido una de las 3 más prominentes del mundo, era inaceptable. El impacto fue tan fuerte que soltó a Wang Cho, quien cayó al piso quejándose de la cabeza. Chong Myong no podía procesar tanta información. Se negó a creerlo, necesitaba verlo con sus propios ojos. Con una determinación renovada, apretó los puños y «Me voy al monte Hua». Wang Cho, todavía adolorido en el suelo, lo miró con escepticismo. «Yo que vos no iría», le advirtió. «Si no querés que te vuelvan a calar a palos, mejor seguí pidiendo limosna». Pero Chong Myong ya estaba más allá de las advertencias. «¡Cerrá la boca, infeliz!», le gritó señalándolo. «Todavía tengo un par de preguntas para vos, así que contestame». Su primera pregunta, y quizás la más urgente en ese momento de desorientación, fue sobre su nueva identidad. «¿Cómo se llama este cuerpo?», le pidió a Wang Cho. El niño se encogió de hombros. «Los mendigos no tienen nombre. Uno les dice como se le da la gana. Vos sos Cho Sam».
Y cuando Chung Myung preguntó por su edad, Wang Cho solo pudo adivinar. Por la piel, diría que 15 o 16. ¿Cómo va a saber un mendigo su edad? Chung Myung, sin importarle su nueva identidad, le exigió a Wang Cho que le dijera quién era el mocoso que lo había golpeado. Wang Cho, con una calma sorprendente, le reveló que su nombre era Ku Chil y el que lo había apaleado, o sea, él mismo, era Ku Pal, o como lo conocían, Wang Cho. Chung Myung, con una mirada intensa, le advirtió que él era de los que devolvían los favores el doble y las ofensas 10 veces. «Acordate de Chung Myung ganó secta Flor de Montaña», le dijo, prometiendo que la próxima vez que se cruzaran le devolvería el favor de la golpiza. Con Wang Cho ya lejos, Chung Myung se encontró solo. ¿Por dónde se va al monte Hua de la provincia de Shanxi?, se preguntó, lanzando un suspiro profundo. Empezó a correr, quejándose de lo lentos que eran los caballos en su vida anterior. Pero la euforia le duró poco. A los pocos minutos, su pequeño cuerpo de niño no dio más. Se desplomó agotado, con la cara contra la tierra. Se dio cuenta de la dura realidad. Con esa debilidad, llegar a Shanxi era una misión imposible. Probablemente se desmayaría y moriría en el camino, y se imaginó su propia lápida. Pero de repente, una sonrisa se dibujó en su rostro. Acá es donde entran las mañas del gran Chung Myung, pensó con una risa maliciosa. Se incorporó con una nueva chispa en los ojos. La gente no entendía la increíble oportunidad que tenía delante. Aquellos que habían llegado a la cima de las artes marciales siempre se arrepentían de no haberle dado más bola a los fundamentos cuando eran jóvenes. Otros lamentaban no haber fingido al menos entrenar cuando sus maestros los regañaban. Y algunos se arrepentían de que los hubieran agarrado tomando el trago que su superior escondía. Aunque para Chung Myung, eso último no era un arrepentimiento. El licor era delicioso. En fin, se dijo, puedo volver a empezar todo de cero. Así, con una determinación renovada, se internó en el bosque, buscando un lugar tranquilo, lejos del mundo. Se sentó bajo un árbol, cerró los ojos y empezó a meditar. Tenía incontables teorías de técnicas avanzadas de artes marciales guardadas en su cabeza, toda la historia de la secta Flor de Montaña y un montón de métodos de cultivo de chi. Si no se limitaba solo a las técnicas de su antigua secta, el conocimiento se multiplicaría. Y de todas esas técnicas, la primera que elegiría sería equilibrio. Equilibrio. Parecía una técnica cualquiera, de esas que se venden por 2 monedas en cualquier puestito ilegal de la calle. Pero Chung Myung sabía algo que nadie más. No era una técnica barata, para nada. De hecho, era una de las técnicas iniciales de su vieja secta Flor de Montaña, algo que todo el que entraba a la secta aprendía. Y aunque equilibrio no aumentaba la fuerza del chi de manera significativa, lo que sí hacía era limpiar el cuerpo a la perfección. Era una técnica fundamental. No tengo por qué apurarme, pensó Chung Myung. Solo necesitaba construir una base sólida para la torre de su fuerza interior, y este era el lugar para empezar. Con esa meta clara, empezó a purificar con precisión la energía que lo rodeaba, como si estuviera arreglando un pequeño desajuste en un gran tejido, hebra por hebra. Y una vez que la energía impura estaba limpia, la fue reuniendo en su dantian, el centro de energía de su cuerpo. ¡Listo! Con un suspiro de satisfacción, Chung Myung sintió esa pequeña pero firme energía en su vientre. Este dantian sería la base que le abriría un mundo nuevo, una pequeña bola de nieve que, con el tiempo, se convertiría en una avalancha imparable. Lleno de emoción pensó, ahora sí, corro para el monte Hua. Pero apenas intentó levantarse, su cuerpo de niño lo traicionó. Cayó al piso con un ufa. Se había olvidado que ya había gastado toda su energía aprendiendo la técnica. «Maldita sea», se quejó. «Equilibrio no me ayuda si necesito usar el cuerpo ahora mismo». En ese momento, la imagen de su viejo maestro Shiyong-Yang-mun se le apareció, sonriendo y riéndose. «Chung Myung, a veces te olvidas de usar la cabeza», le decía la aparición. «Andate, viejo, me pones de los pelos», le gritó Chung Myung, quejándose al aire. «¿Cómo voy a llegar al monte Hua a este paso?». Mientras tanto, en un pueblo cercano, la vida seguía su curso. 2 mendigos se acercaron a otro que estaba recostado contra una pared. «Hermano, hermano», le dijo uno,
Hay un mendigo novato por ahí que nos está quitando toda la plata. El otro asintió. Es un pibe y se hace el pobre, así que todos le dan monedas. El mendigo mayor, con el ceño fruncido, respondió. Bueno, entonces supongo que tendremos que ir a darle una lección, ¿no? Sus compañeros, con una sonrisa maliciosa, respondieron al unísono. Sí, señor. Y así fue. Los mendigos encontraron a Chun Myong, que seguía sentado comiendo tranquilamente. Con una voz impaciente, uno de ellos le señaló. Ahí está, hermano. Los otros asintieron, confirmando que ese era el mocoso que les estaba haciendo competencia. ¡Hey!, gritaron. Y al ver que Chun Myong no se inmutaba, comiendo como si nada, el líder alzó la voz. «Oye, mocoso insolente, ¿estás sordo?» Chun Myong, masticando y con la cara llena de comida, se giró lentamente y preguntó, con una total falta de respeto, ¿están hablando conmigo? Su forma informal de hablar solo encendió más la ira de los mendigos, que se burlaron diciendo que el chico debía haber perdido la cabeza. El mendigo mayor, visiblemente irritado, le puso las cartas sobre la mesa. No sabía quién le había dado permiso para pedir limosna ahí, pero por ser joven lo dejaría ir sin un rasguño. Eso sí, tenía que dejar todo lo que tenía e irse. Chun Myong lo miró con desprecio, aún con comida en la boca, y les lanzó. «Ustedes sí que no tienen vergüenza, vagabundos. ¿Hasta la comida me van a quitar?» La reacción de los mendigos no se hizo esperar. Se enfurecieron aún más gritando. «¿A quién llamas vagabundo, mocoso atrevido?» Con un suspiro, Chun Myong se puso de pie, se estiró un poco y se preparó. Llevaba ya un tiempo cultivando su chi, y aunque su cuerpo de niño aún no era perfecto, sentía que estaba listo para lo que se venía. «Ya me acostumbré a este cuerpo», les dijo, con una sonrisa desafiante. «Es un poco molesto, así que vengan todos de una vez». Y con una pizca de ironía añadió. «Ah, y como aún soy bastante débil, no los puedo golpear muy fuerte, así que espero que no les importe si les doy una paliza pequeña». El mendigo mayor estaba rojo de la rabia. «¡Este desgraciado!», gritó, y ordenó a sus hombres, «¡mátenlo!». Los mendigos, con cara de pocos amigos, se lanzaron al ataque. Pero apenas el primero intentó golpearlo, Chun Myong, con un movimiento rápido, lo esquivó y le devolvió un puñetazo que lo mandó volando por los aires. Los otros mendigos se quedaron helados, viendo a su compañero estrellarse contra el suelo. Chun Myong se paró sobre el mendigo caído, exhalando vapor. Sus ojos brillaban con una intensidad que no era propia de un niño. «Yo soy el santo de la espada Flor de Ciruelo de la gran secta Flor de Montaña», declaró a todo pulmón, con una furia contenida. Luego, mirando a los demás, les soltó. «Ustedes, vagabundos condenados». Unos crujidos de sus nudillos dejaron claro que esto recién empezaba. Los mendigos restantes, con chichones en la cabeza, cayeron de rodillas temblando de miedo. El que parecía ser el segundo al mando, con la voz temblorosa, le dijo al mendigo mayor. «Jefe, le pedimos disculpas de corazón». Chun Myong, que hasta ese momento había estado disfrutando su victoria, frunció el ceño, confundido. «¿Por qué le dicen jefe a un mendigo?», pensó. Y en voz alta cuestionó. «Entonces, ¿jefe mendigo?». El jefe mendigo, aún asustado, le pidió disculpas rápidamente por su atrevimiento. Chun Myong, sin darle mucha importancia, decidió aprovechar la situación. «Ustedes que andan por todos lados, ¿saben cuál es la forma más rápida de llegar a la provincia de Shanxi?», les preguntó, extendiendo las manos como si esperara una revelación. Los mendigos se rieron con ganas, explicando que si supieran esas cosas, no estarían en la calle pidiendo limosna. Chun Myong se unió a las risas, pareciendo aceptar que había preguntado a las personas equivocadas. Pero su amabilidad duró poco. De repente, agarró al jefe mendigo por la cara, acercándose peligrosamente a él. «Escúchame bien por si nos volvemos a ver», le dijo con una mirada fría. «Si te pregunto algo, más vale que tengas una respuesta, o te juro que no vas a querer volver a verme». Los mendigos, completamente aterrorizados, salieron corriendo de inmediato, pidiendo perdón a cada paso. Con los mendigos fuera de su camino, Chun Myong continuó su viaje, dejando atrás las calles polvorientas por un paisaje de montañas imponentes y valles cubiertos de niebla, que bien podrían ser las faldas del monte Hua. Finalmente, el momento había llegado. En el corazón de la secta Flor de Montaña, el actual líder observaba desde su ventana el florecimiento de los cerezos, hasta que uno de sus discípulos, un am, se acercó para informarle de una visita inesperada. «Maestro, hay un niño que quiere verte», le dijo. El líder frunció el ceño con curiosidad. «¿Un niño?
Unam le explicó que el pequeño estaba tan desesperado por hablar con él que no tuvo más remedio que dejarlo pasar. Con una reverencia respetuosa, el joven Chun Myong se presentó ante el líder de la secta. «Mi nombre es Chun Myong», dijo, con una sonrisa que no mostraba la fatiga de su viaje, «y quiero unirme a la secta Flor de Montaña». El líder, con una expresión seria, dudó. «¿Unirte a la secta, decís?», le preguntó a Unam si acaso no le había avisado al joven que ya no estaban aceptando a nadie. Chun Myong, ajeno a la conversación o quizás ignorándola, seguía sonriendo con determinación mientras esperaba la respuesta. Pero esa sonrisa, tan forzada, escondía una irritación que le hervía la sangre. Y para entender el porqué, tenemos que volver unos momentos atrás. El viaje al Monte Hua había sido un verdadero calvario. Chun Myong llegó a la base exhausto, apenas sosteniéndose con un palo. Los atajos que le habían dado los mendigos resultaron ser una farsa, y ahora él les guardaba un rencor que no se iba a olvidar fácilmente. Pero no había tiempo para venganzas, era hora de subir la montaña. La ascensión fue un suplicio. Su cuerpo de niño, aún débil, se negaba a cooperar. Cada paso era un esfuerzo titánico. Las rocas se desprendían bajo sus manos y pies, y el aire le quemaba los pulmones. Se resbalaba, se arrastraba, pero con los dientes apretados se repetía a sí mismo que nada era imposible si uno se aferraba con ganas. Tenía que subir el Monte Hua. Cuando finalmente alcanzó la cima, el alivio fue efímero. Jadeando, desorientado, miró a su alrededor. ¿Dónde estaba? Algo faltaba, y en un golpe de realidad se dio cuenta. El enorme cartel de la secta Flor de Montaña, ese que su maestro Shi Yong-yang Moon limpiaba con tanto esmero cada mañana, no estaba. La rabia y la desesperación lo invadieron. ¿Cómo era posible que hubiera desaparecido? En medio de su ataque de nervios, la puerta de la secta se abrió. Un hombre salió, mirándolo con sorpresa y curiosidad. ¿Un niño solo, sucio y jadeando en la entrada? El hombre le preguntó cómo había llegado tan lejos. Chun Myong, sin aliento, solo pudo decir que había escalado. Entonces, directo al grano, le soltó la pregunta crucial. ¿Sos un practicante de artes marciales de la secta Flor de Montaña? La respuesta afirmativa del hombre fue un respiro. Al menos la secta no había desaparecido por completo. Unam, el discípulo que lo recibió, lo invitó a pasar, aunque no sin antes aclarar que, en teoría, la secta no estaba aceptando forasteros. Pero era de noche, y el Monte Hua no perdonaba con su frío, así que no podían dejarlo afuera. Chun Myong asintió, y una vez dentro, lo primero que lo golpeó fue el suelo. El patio de entrenamiento que antes relucía con mármol, ahora era pura tierra. La indignación le subía, pero Unam se apresuró a explicar que, bueno, habían tenido que vender las piedras para sobrevivir. Chun Myong, disimulando su rabia con una risa nerviosa, simuló entender, pero la procesión iba por dentro. La vista se le fue entonces al lugar donde, en sus recuerdos, se alzaba el fastuoso Palacio Dorado Celestial. Ahora solo había un terreno baldío. ¿Siempre estuvo vacío acá?, preguntó, con una punzada en el pecho. Unam confirmó que sí, que antes había palacios, pero que era algo que un chico como él no entendería. La mención de Unam de que era una cicatriz de gloria hizo que Chun Myong pensara para sus adentros. ¡Gloria! ¡Qué gloria! Pero no dijo nada. Mientras caminaban hacia el templo Yuyuan, que por lo menos parecía seguir en pie, Unam le contó lo difícil que había sido mantener a flote la secta todo este tiempo. Chun Myong lo escuchaba, procesando cada palabra, cada señal de decadencia. Al llegar al templo, Unam le indicó que entrara a rendirle sus respetos a los ancestros, explicando que los invitados de una secta marcial tenían sus propios deberes. Chun Myong entró, y el golpe fue aún más duro. No estaba, ni el candelabro de oro del ancestro Daeton Hak, ni el pergamino escrito por el propio fundador, ni los revestimientos de oro, ni las pinturas. Todo había desaparecido. El templo estaba vacío, despojado de su historia y su riqueza. Desesperado, Chun Myong empezó a buscar algo con la mirada. «¡Una flor!», exclamó, con los ojos bien abiertos. Unam lo miró perplejo. «¿Una flor? ¿Cómo sabés vos de eso?». Unam quedó pensativo.
Chongmyung, casi sin aliento, le explicó que se refería a la flor de ciruelo de metal blanco, ese objeto peculiar que había sido un emblema de la secta, un artefacto sagrado que encapsulaba el espíritu del Monte Hua. La respuesta de UNAM fue un balde de agua fría. La habían vendido. Así, sin más, resulta que no le encontraban utilidad, no encajaba con el templo y por suerte un mercader les había dado un buen precio por ella. El rostro de Chongmyung se desfiguró de la incredulidad y la tristeza, cayendo de rodillas. Su mente se llenó de imágenes y recuerdos de la secta en su apogeo, y una voz interna, la de su antiguo maestro, resonó, confirmando su peor temor. La secta Flor de Montaña ha caído. No era solo la pobreza material lo que lo devastaba, era la pérdida de su esencia, de sus valores, representados en esa flor de metal que ahora estaba en manos de un extraño. Con una furia que apenas pudo contener, Chongmyung se levantó a medias. No podía dejar que esos bobos arruinaran más la herencia de su secta. Rápidamente cambió su actitud, agarró la pierna de UNAM y con una voz llena de súplica le rogó que lo llevara ante el líder de la secta. Tenía que unirse. Un rato después, Chongmyung ya estaba frente al líder de la secta Flor de Montaña, que lo miraba con cierta curiosidad. El líder le preguntó si sabía algo de la secta, a lo que Chongmyung, por supuesto, afirmó que sí. En su interior, el reencarnado espadachín sabía que no sería fácil que lo aceptaran, pero ya tenía un plan, un escenario, como él lo llamaba, preparado. Su idea era simple pero astuta. Inventaría ser descendiente de Chung Jin, un discípulo que se perdió en la guerra. Contaría cómo Chung Jin cayó por un acantilado, fue rescatado por un leñador y en agradecimiento le enseñó las artes marciales de la secta. Así, él, Chongmyung, sería el nieto de ese leñador y, por extensión, un descendiente directo de la línea de Chung Jin. Pensó, con una sonrisa maliciosa, que con esa historia no solo lo aceptarían, sino que, por su linaje noble, tendría un puesto casi al mismo nivel que el mismísimo líder de la secta. Después de todo, se dijo a sí mismo, no voy a ser un simple novato. Listo para soltar su épica narrativa, Chongmyung esperó el rechazo o la pregunta sobre su razón para unirse, pero la respuesta del líder de la secta lo tomó por completo por sorpresa. Apruebo tu entrada a la secta. ¿Qué? ¿Así de fácil? Tanto Chongmyung como UNAM se quedaron boquiabiertos. UNAM, visiblemente confundido, le recordó al líder que se había negado a aceptar más discípulos. Pero el líder, con una calma desconcertante, simplemente dijo que había cambiado de opinión, que tal vez era el destino. Chongmyung no podía creerlo. Che, tenés que ser más desconfiado con los extraños antes de aceptarlos así nomás, pensó, su plan maestro desmoronándose ante la inesperada facilidad. El líder de la secta, con una sonrisa apacible, explicó que ellos no le negaban refugio a nadie, ni ahuyentaban a un pájaro que buscaba resguardo de la lluvia, mucho menos a un niño que quería unirse a la secta con tanta desesperación. Después, le dijo a UNAM que preparara un lugar para el recién llegado y organizara la ceremonia de entrada. Chongmyung por dentro gritaba un rotundo ¡no!, viendo cómo su posición, su plan elaborado, todo se iba al traste. Había planeado ser un gran ancestro y ahora era un donadie. La frustración lo estiraba y lo hacía sentir pequeño. Un rato después, ya con el uniforme de un discípulo de tercera categoría, Chongmyung suspiraba. ¡Qué vergüenza!, pensó, tener que ponerme esta ropa de un rango tan bajo. Mirando la habitación sencilla donde lo habían dejado, que antes recordaba como un cuarto de huéspedes, se dio cuenta de otro cambio. En la secta original, los nuevos discípulos no tenían habitaciones privadas, sino que convivían con sus maestros. Eso significaba que estas habitaciones provisionales para aspirantes estaban ocupadas. Al asomarse por la puerta de su lado, Chongmyung se encontró con otro discípulo que, al verlo, lo acusó de estar espiando y lo llamó ladrón, montando un escándalo. Enseguida, varios más se juntaron para ver el alboroto. El discípulo que lo había confrontado se quejó a voz en cuello con un gran Sahyung, mientras Chongmyung solo podía preguntarse por qué tenía que pasar por estas penurias. El ruido atrajo a un gran Sasuk, un discípulo de mayor rango, que los calló a todos. ¡Silencio! ¿Qué es este escándalo? Es hora de entrenar, no de hacer líos en la casa de huéspedes, les espetó.
Todos los discípulos, incluido el que había armado el jaleo, se disculparon rápidamente y se inclinaron. El Sasuke entonces se dirigió a Chungmyung. ¿Y vos, quién sos?, preguntó. «Mi nombre es Chungmyung», respondió él. El Sasuke lo reconoció como el recién llegado a la casa de huéspedes de la Fluero Blanco y le dijo que descansara ese día, pero que mañana tenía que estar en el entrenamiento. Después ordenó al resto que regresara a sus quehaceres. Mientras los demás se dispersaban, el discípulo que lo había increpado le lanzó una mirada de evidente disgusto a Chungmyung, prometiendo más conflictos a futuro. El discípulo, con la cara descompuesta, le advirtió que más tarde se encargarían de él y que le darían su merecido. Chungmyung, ahora solo en los pasillos de la casa de huéspedes, los miraba irse. En su mente, pensaba en esos lindos sucesores de la secta Flor de Montaña. Decidió que les daría la atención que merecían, aunque su versión de atención sería, digamos, un poco diferente a la que ellos esperaban. Una sonrisa maliciosa se le dibujó en la cara. Ya entrada la noche, el mismo discípulo que lo había amenazado lo encaró de nuevo, exigiendo que se quitara la ropa. Chungmyung, haciéndose el desentendido, le preguntó a qué se refería. El otro le explicó que para que los hombres se acercaran tenían que desnudarse, bailar un poco y, bueno, recibir unos cuantos golpes. Insistía en que eso fortalecería su afecto como compañeros. Pero Chungmyung, que no daba puntadas sin hilo, antes de seguir con la farsa, preguntó por el consejero de la casa, un gum. El discípulo, con tono impaciente, le dijo que el consejero no entrenaba por la tarde. Frustrado por la falta de respuesta y la charla de Chungmyung, decidió que ya era suficiente y que empezarían directamente con los golpes. Justo cuando el discípulo levantó el puño para atacarlo, Chungmyung le dijo con calma que flexione los músculos del cuello. El otro, desconcertado, lanzó su golpe, pero el impacto que resonó por todo el lugar no fue el esperado. Un estruendo hizo volar a los pájaros en la noche y dejó a los demás discípulos boquiabiertos y tirados por el suelo. Chungmyung se irguió sobre los escombros de lo que parecía ser parte de la estructura, o quizás el discípulo mismo, mirándolos con una sonrisa. ¿Así que querías empezar con unos golpecitos?, les preguntó Chungmyung, y los gritos aterrorizados de los discípulos llenaron el aire nocturno. Ahora, con la situación completamente volteada, Chungmyung supervisaba a los Ahungs. A uno de ellos, Yun-jong, le exigía que pongan más esfuerzo en el masaje que estaba recibiendo, diciendo que era un tratamiento especial para el gran Sai-hyung. Y el que estaba dando el masaje, un senior también, le respondió sumiso: «Sí, señor Sahae, haré lo mejor que pueda». Después, Chungmyung se dirigió al discípulo que lo había provocado, Hogul, quien yacía en el suelo. Lo invitó a salir de donde estaba escondido, prometiéndole que no le haría daño. Una vez que Hogul se atrevió a levantarse, Chungmyung, con una expresión seria, le dijo que todavía no se acostumbraba a la situación de la secta Flor de Montaña y que tenía algunas preguntas. Hogul, tembloroso, aseguró que respondería lo que fuera. Chungmyung fue directo. ¿Qué pasó con el Palacio Dorado Celestial? ¿Sabes por qué la secta Flor de Montaña está en este desastre? Hogul, con la cara hinchada y un poco de miedo, empezó a explicar. El santo de la espada Flor de Ciruelo, sí, el mismísimo Chungmyung, fue clave para derrotar al diablo celestial. Pero la victoria tuvo un costo brutal. Los restos del culto del diablo, llenos de rabia, se lanzaron contra el monte Hua y le prendieron fuego a toda la montaña. Por esa devastación, la secta Flor de Montaña nunca pudo recuperarse del todo, y así fue como cayó en la miseria. Chungmyung escuchaba, y una realización lo golpeó de repente. ¿Entonces la secta Flor de Montaña está así, por mi culpa? Sentía cómo la vida le pesaba encima. Entonces, un recuerdo lo arrastró 100 años atrás. Estaba con su maestro, Yang Mun. En esa época, charlaban sobre una técnica de espada, la Tai Yi Flomox, que era bastante inútil. Sin dudarlo, Chungmyung opinó que deberían deshacerse de ella para que nadie perdiera el tiempo aprendiéndola. Su maestro estuvo de acuerdo, pero la conversación pronto tomó otro rumbo cuando el maestro le dijo que ya era hora de que Chungmyung tomara sus propios discípulos. ¿Cómo crees que deberías enseñarles a tus discípulos?, le preguntó. Chungmyung, sin pensarlo 2 veces y con una sonrisa un poco inquietante, golpeó la mesa y declaró: «Simple, primero los entrenaré a pura fuerza. Cuando los lleve al límite, harán hasta lo imposible».
De vuelta al presente, Chung Myung se revolvía en la cama, todavía pensando en esos recuerdos. Un discípulo, probablemente Jo Gul, se acercó tímidamente, llamándolo Sir Sahe. Chung Myung le pidió que no fuera tan formal, y el discípulo, corrigiéndose rápidamente, le informó que Gam, el consejero, lo llamaba a los campos de entrenamiento. Tendría que participar en el entrenamiento de hoy. Al llegar, Chung Myung vio a Gam en la plataforma, dando órdenes a un grupo de discípulos que ya estaban listos con sus espadas. «¡Preparen las armas!», gritó Gam, y luego, todos a practicar. La rutina de la secta lo esperaba, quiera o no. Y así fue como Chung Myung se encontró observando a los discípulos. Los vio practicando con sus espadas de madera, gritando y haciendo movimientos que para él no tenían ningún sentido. Extrañado, le preguntó a Gam qué técnica era esa que estaban entrenando. El consejero le explicó que era la técnica de la espada del equilibrio, la base de todas las demás en la secta Flor de Montaña. Al escuchar eso, a Chung Myung se le desorbitaron los ojos. ¿La base de qué?, pensó con frustración. Para él, esa técnica era un estorbo que no dejaba que los jóvenes se hicieran fuertes. Era como enseñarles a leer con un libro de tesis universitaria, algo que podría darles una ventaja mínima al principio, pero que a la larga no serviría de nada si no tenían fundamentos sólidos. Con un suspiro resignado, miró el cielo despejado. El futuro de la secta era tan claro y vacío como esa inmensidad. No sabía ni por dónde empezar a arreglar el desastre. De repente, se volvió hacia un discípulo y le preguntó qué más aprendían después de esa técnica. El joven, un poco nervioso, le contó que seguían con la técnica de la espada de los 7 sabios y que después, al graduarse, aprendían la técnica de la espada Qing menor. Chung Myung asintió, esperando lo peor. Y así fue. El discípulo concluyó que, después de todo eso, llegaban a la técnica sagrada de la secta Flor de Montaña, la técnica de la espada Tai Yi Flumox. En ese momento, la mente de Chung Myung se fue al pasado. Recordó a su maestro Shi Yong Yang Moon, quien le había dicho claramente que la Tai Yi Flumox carecía de principios taoístas, no era muy poderosa y que de hecho deberían descartarla por completo. La rabia le subió por la cabeza. ¿Pero qué carajos les pasa?, se preguntó con furia. Esa técnica es un desastre. ¿Dónde quedó la técnica de la espada flor de ciruelo de 24 movimientos? ¿Qué hicieron con ella, idiotas? Su indignación debió ser evidente, porque Gum, que estaba cerca, lo escuchó o al menos notó su agitación. ¿Quién está cuchicheando otra vez? ¡Ven y acá en este instante!, le gritó. Chung Myung se forzó a calmarse. Miró a Jo Gul, el mismo que había intentado humillarlo antes. «Sahyun Jo Gul», le dijo, y luego, con un tono más relajado, le aclaró. Sí, no seas tan formal conmigo». Jo Gul asintió, todavía un poco sorprendido. «Sí, Saye». Chung Myung, el antiguo y poderoso líder, debía seguir actuando como un simple discípulo. Inmediatamente después, Chung Myung le pidió un favor a Jo Gul, que reuniera a todos a las 5 en la casa de huéspedes Flor de Ciruelo, con la instrucción de que cada uno debía preparar ciertas cosas. Jo Gul, un poco desconcertado por la vaguedad de la última parte, dudó, pero Chung Myung, con una sonrisa que no inspiraba mucha confianza, lo instó a confiar en él, elogiando su entusiasmo antes de despacharlo. Una vez a solas, Chung Myung, con los ojos entrecerrados, reflexionó sobre la triste realidad de la secta, sin dinero, sin técnicas y sin talento. De esas 3 carencias, la única que sentía que podía cambiar era la falta de talento. Aunque los discípulos de tercera clase no parecían muy prometedores, sabía que un camino largo siempre empieza con un primer paso. Y su primer paso sería precisamente pulir a esos Sayung sin talento. A la mañana siguiente, temprano, los discípulos ya estaban reunidos, pero no con mucho ánimo. Entre bostezos y quejas, uno de ellos se animó a protestar. ¿Qué clase de junior llama a sus mayores a esta hora? Seguro que ni durmió en la casa. En ese momento, Chung Myung apareció, con una expresión de falsa inocencia. ¿Soy yo el Saye del que hablan?, preguntó con una voz que no dejaba lugar a dudas. El que se quejaba, aunque asustado al principio, se atrevió a confrontarlo, reclamándole respeto. Pero Chung Myung, lejos de molestarse, amplió su sonrisa y con una humildad que sonaba a amenaza, se disculpó efusivamente. «Perdón, Sayungs, no los he comprendido bien». Luego, con un movimiento que los tomó a todos por sorpresa, los empezó a empujar suavemente hacia adentro de la casa de huéspedes.
«Vamos, vamos, pasemos para charlar un poco adentro», dijo, mientras la puerta se cerraba lentamente, dejando atrás a un par de discípulos que miraban la escena con una mezcla de pánico y resignación. Todos sabían que esa charla no sería precisamente amigable. Chungmyong, con una sonrisa entre sarcástica y siniestra, los observaba salir en estampida de la casa de huéspedes, algunos cayendo por el miedo. «Tranquilos, tranquilos», les dijo, con una calma que aterraba más que cualquier grito. «Hagamos menos ruido, no queremos despertar al gran Sasuke, ¿verdad?». Luego se dirigió a los que quedaban dentro, sus ojos brillando con una energía inusual. «Desde ahora, todos los días a esta misma hora, entrenamos juntos, mis Saiyungs». Al otro día, con el sol apenas asomándose entre las montañas, un Gum se despabillaba en su habitación. Extrañado de que ninguno de los discípulos hubiera venido a saludarlo como de costumbre, asumió que seguían dormidos después de alguna iniciación que el recién llegado les habría hecho pasar. Pensando en darles una buena reprimenda, se levantó y salió al patio. Pero lo que vio lo dejó helado. El patio estaba lleno de discípulos tendidos en el suelo, gimiendo de dolor, algunos pidiendo ayuda o llorando por sus madres. Era un caos total. «¿Qué pasó acá?», gritó un Gum, con el asombro y la preocupación apoderándose de su voz. Los pocos discípulos que podían mantenerse en pie dudaban en hablar, lo que lo irritó aún más. «¿Por qué no me responden a mí, un Gum?». Entonces vio a Yo-Gul, sudado y agotado, cargando sobre sus hombros un tronco con 2 sacos pesados. Pero lo que lo dejó boquiabierto fue ver al recién llegado, Chungmyong. Sin camisa, con los músculos tensos y el sudor corriéndole por el cuerpo, Chungmyong balanceaba un palo con 2 rocas gigantescas atadas en cada extremo y con una expresión de pura concentración murmuraba: 10.085. La charla de Chungmyong había sido en realidad un infierno de entrenamiento. Aún con el sudor escurriéndole por el cuerpo, Chungmyong siguió con su brutal régimen personal, levantando las rocas gigantes y marcando cada repetición con una concentración que desafiaba su agotamiento. 10.086, gritaba por dentro. En medio de su esfuerzo sobrehumano, el gran Sasuke lo encontró. Observó al muchacho que a duras penas se mantenía en pie, con las piernas temblándole por el agotamiento. Preocupado por su estado, el Sasuke se apresuró a pedirle agua, pero Chungmyong, con una sonrisa forzada y un gesto de mano, le hizo entender que no hacía falta. Él mismo se sirvió de un cuenco, bebiendo con avidez antes de que el Sasuke pudiera preguntarle por el desastre que veía a su alrededor. Porque el resto de los discípulos no estaban simplemente cansados. Yacían tendidos en el suelo, golpeados, exhaustos y temblorosos, como si hubieran pasado por una batalla campal. Chungmyong, con esa misma sonrisa inocente que no engañaba a nadie, intentó minimizar el asunto. «Ah, no es nada, solo un pequeño ejercicio mañanero que decidimos hacer juntos. Creo que hoy todos se emocionaron de más y se esforzaron un poquito», dijo, mientras las gotas de sudor y agua aún le resbalaban por la barbilla. El gran Sasuke no pudo creer lo que escuchaba. Al ver a los otros discípulos encogerse de miedo ante el recién llegado, la incredulidad se apoderó de él. ¿Cómo era posible que los discípulos de la secta Flor de Montaña le tuvieran tanto pavor a un niño que acababa de llegar? Decidió que Chungmyong necesitaba una buena advertencia. «¿Cómo te atreves?», lo increpó el Sasuke, recordándole que la casa de huéspedes Flor de Ciruelo tenía sus propias reglas. «¿Quién te dijo que podías sacrificar las horas de sueño para entrenar?». Chungmyong lo miró fijamente por un momento y, para sorpresa del Sasuke, solo sonrió y respondió: «Entonces pararé». El Sasuke se quedó perplejo. Esa no era la reacción que esperaba. Quería seguir con la reprimenda, quizás mencionar cómo había amenazado a sus Saiyungs, pero se detuvo. Si lo hacía, si exponía el comportamiento de Chungmyong, no solo lo haría quedar mal a él, sino que toda la secta se vería con un grupo de tontos por haber permitido tal situación. Mientras tanto, Chungmyong seguía sonriendo, con una picardía que delataba su victoria. Con un suspiro resignado, el gran Sasuke decidió dejarlo pasar por ahora. Mientras tanto, Chungmyong seguía sonriendo, con una picardía que delataba su victoria.
Internamente, el gran Sasuke se lamentaba. Pensaba que los discípulos de tercera categoría ya eran unos tontos por dejarse presionar por un simple recién llegado, y que él sería el tonto más grande si se dignaba a enseñarles. Chungmyung, sin perder el tiempo, se acercó para hacerle una propuesta. «Danos un mes, gran Sasuke», le dijo con una sonrisa descarada. «Te prometo que en un mes verás resultados». Acto seguido, Chungmyung se giró hacia sus Saiyungs con una expresión de admiración forzada. «Admiro mucho la determinación de mis Saiyungs», les decía, «y los respeto por eso. Aunque el entrenamiento es exigente, ninguno se ha quejado, ¿verdad?». Los discípulos, completamente sometidos y exhaustos, solo pudieron asentir con la cabeza, sin atreverse a contradecirlo. El gran Sasuke observó la escena con una mezcla de sorpresa y frustración. Entendió que Chungmyung había tomado control total de los discípulos y que su única intención era usarlos para un entrenamiento aún más riguroso. Le preguntó a Chungmyung por qué insistía tanto en entrenar cada mañana. Chungmyung, con su falsa inocencia, le respondió que si bien los discípulos podían volverse fuertes con las enseñanzas del gran Sasuke, podían acelerar el proceso poniendo más de su parte. Así que es razonable sacrificar horas de sueño por el entrenamiento. El gran Sasuke, con los ojos entrecerrados, se dio cuenta de que para Chungmyung la cortesía era la herramienta clave para manejar a sus superiores y mantener la jerarquía sin dar explicaciones. Reconoció la astucia del joven. Con esa revelación, el gran Sasuke se acercó a los discípulos, los miró y, sorprendentemente, los felicitó. «Me impresiona mucho su determinación. Pensar que ustedes se ofrecen voluntariamente para entrenar al amanecer. Si siguen así, seguro van a lograr grandes resultados». Acto seguido, y sin darles tiempo a reaccionar, les ordenó continuar con esos esfuerzos y se dio la vuelta para marcharse. Los discípulos que esperaban un rescate se quedaron helados. «¡Gran Sasuke, sálvanos!», gritaron desesperados mientras lo veían alejarse. Pero ya era tarde. Chungmyung, con una sonrisa aún más amplia, se acercó a ellos mientras se tronaba los nudillos, ignorando sus súplicas. «¿Salvarlos, Saiyungs? No los voy a matar ni nada. ¿Por qué no vamos a la casa de huéspedes a tener una pequeña charla?». Los discípulos se miraron, el terror reflejado en sus rostros, sabiendo lo que les esperaba. Y los gritos de sus queridos Saiyungs resonaban en la casa de huéspedes. Pasaron unos días, y mientras Chungmyung continuaba su propia cultivación con meditación. Desde la tranquilidad de su meditación, Chungmyung sentía cómo su dantian, aunque aún pequeño y débil, empezaba a asentarse de nuevo, un paso crucial para recuperar su fuerza. En esos días, entre gritos de esfuerzo y su propia concentración, había aprovechado para entender mejor el estado actual de la secta Flor de Montaña. Primero, la casa de huéspedes Flor de Ciruelo Blanco, donde vivían los discípulos. Era, tal como sospechaba, una especie de dormitorio improvisado, una solución rápida a la falta de gente suficiente para formar contratos de maestro-discípulo como se debía. Esto ya hablaba mucho de la decadencia. Luego, analizó al actual líder de la secta y a los discípulos del linaje Un, como Un Gum o Un Am. Dejando de lado sus personalidades, Chungmyung llegó a una conclusión simple y contundente. Eran débiles. Su fuerza no se comparaba en nada a la de la secta Flor de Montaña de 100 años atrás. Y, por ende, sus discípulos también lo eran. Para colmo, la mayoría de los discípulos de tercera categoría, como Yogul y los demás, habían entrado a la secta solo para hacer contactos sociales, no por una verdadera vocación marcial. Pero a Chungmyung, todo esto, ¿qué le importaba? Con la mirada llena de una determinación feroz, pensó: si el gran Chungmyung está acá, convertir a la secta Flor de Montaña en la más fuerte no es un sueño imposible. Mientras tanto, en el comedor, el ambiente era de agotamiento. Los discípulos cenaban, pero sus manos temblaban tanto que uno de ellos apenas pudo agarrar unas verduras con los palillos, que se le cayeron de inmediato. Frustrado, se quejó: «¡Ay, no! No podemos entrenar hasta el punto de no poder ni comer». Otro le imploró a Yogul, quien estaba sentado cerca: «Saiyun Yogul, ¿podés por favor decirle algo? Hace días que no puedo usar los palillos y me está volviendo loco». Yogul suspiró: «Ustedes hablan demasiado», espetó Yogul golpeando la mesa. ¿Creen que su Saiyun es su chico de los recados? Él no los está evitando. ¿Por qué no van y le dicen ustedes mismos?
El discípulo que se quejaba se quedó congelado, mirando a Chunmyong que estaba en otra mesa. Después de un momento de tensión, fue Yogul quien se armó de valor. Levantó la vista hacia Chunmyong. «Gran Saehyung, ¿me podrías dar un momento de tu tiempo?» Chunmyong, tranquilo, le respondió. «Claro, Yogul». Los dos salieron del comedor, caminando bajo el tenue cielo y los cerezos en flor. Chunmyong miró a Yogul. «Te veo bastante renovado, ¿no?» Yogul simplemente respondió. «Saehyung». Chunmyong fue directo al grano. «¿Qué pensás de la secta Flor de Montaña?» Yogul dudó. «Esa es una pregunta bastante difícil de responder». Explicó que para él todo terminaría si decidía volver a su pueblo. Pero para Chunmyong la cosa era diferente. Él planeaba pasar toda su vida en el monte Hua. Después de un silencio, Yogul admitió con un tono melancólico. «De verdad pensé que la secta Flor de Montaña ya estaba acabada». Chunmyong, con los ojos apenas entrecerrados, le lanzó una mirada que hizo que Yogul se retractara al instante. «No seas tan irrespetuoso», le dijo. «Esas no son cosas que se dicen tan a la ligera». Pero Yogul, lejos de intimidarse del todo, respondió que había cambiado de parecer. Para sorpresa de Chunmyong, que ahora lo miraba fijamente, Yogul explicó el porqué. Él había llegado a la secta, y aunque el entrenamiento que les imponía era brutal y forzado, lo había hecho darse cuenta de algo. Nunca en su vida se había esforzado tanto, y lo más impactante era ver a Chunmyong entrenar el triple, con una intensidad que hacía ver a todos los demás como principiantes, y sin mostrar el menor signo de cansancio. Esa dedicación, esa fuerza incansable, había encendido algo en Yogul. Lo había inspirado a querer dar lo mejor de sí. Con una nueva determinación en su mirada, afirmó su deseo de convertirse en un maestro capaz de liderar el mundo entero. Unam, que escuchaba la conversación, sonrió, pareciendo compartir el mismo sentimiento. Desde lo alto de una rama de árbol, donde se había estado ocultando, Chunmyong miraba la escena con una sonrisa astuta. «Ya van dos», pensó para sí, refiriéndose a Yogul y Unam, y luego añadió con una pizca de orgullo, «y Ungam también fue bastante fácil de convencer». Aún así, sabía que le quedaba un largo camino por delante para poner la secta en orden. Con un grito repentino, Chunmyong decidió que era hora de la siguiente fase de su plan y llamó al líder de la secta para que saliera. Pero antes de que pudiera hacer algo más, un estruendo lo detuvo. Alguien estaba forzando la puerta principal de la secta. Abajo, una multitud enojada golpeaba los portones, exigiendo ver al líder. Estaban armados con antorchas, gritando que habían esperado demasiado y que ya no podían aguantar más. Chunmyong, que no podía creer lo que veía, se quedó pasmado. ¿Rompieron la puerta? ¿La puerta de la secta Flor de Montaña?, se preguntó. El caos era innegable. ¿Qué demonios está pasando? La situación estaba completamente fuera de lo que esperaba. ¿Cuándo nos van a pagar? La secta Flor de Montaña no solo estaba en decadencia, estaba endeudada. Chunmyong no pudo evitar una expresión de incredulidad al darse cuenta de la magnitud de los problemas de su antigua secta. «No me digas que... ¿están endeudados?», exclamó, el shock evidente en su rostro. La situación era mucho peor de lo que había imaginado. Cuando los gritos de la multitud confirmaron que sí, la secta Flor de Montaña estaba hasta el cuello de deudas, el impacto fue tal que Chunmyong se quedó en shock. Las voces de la gente exigían saber cuándo les iban a pagar, acusando al líder de la secta de esconderse por vergüenza. Desde atrás de la puerta, Chunmyong espió al actual líder de la secta, que salió con una calma que a él le pareció forzada, preguntando qué los traía por ahí a esas horas de la noche. Chunmyong no pudo evitar pensar que el tipo solo estaba intentando hacerse el frío, a pesar de que cada movimiento y palabra del líder demostraba una elegancia digna de su puesto. El líder de la multitud, un hombre llamado Kong, dueño del pabellón Tai Hua, le saludó con una sonrisa un poco tensa. Dijo que no quería subir a la montaña otra vez, pero que la gente lo había obligado. Reconoció la paciencia que habían tenido con la secta, pero dejó claro que la fecha límite ya había pasado. Entonces, con una sonrisa más oscura, dio el ultimátum. Tenían 7 días para pagar, o el templo de la secta Flor de Montaña sería confiscado. El sonido que hizo Chunmyong al escuchar eso fue casi un ahogo. Estaba completamente indignado, sin poder creer lo que oía. El líder de la secta incluso hizo un comentario sobre dejar que un niño viera algo que no debía, quizás notando la expresión de Chunmyong. Más tarde, en el dormitorio, Chunmyong intentaba procesar la información con otros discípulos.
Le confirmaron que esos eran los comerciantes de Hua el pueblo justo debajo de la montaña. La secta Flor de Montaña le había pedido dinero a esta gente. ¿El dueño del pabellón Tai Hua, decís?, preguntó Chong Myong, dándose cuenta de la magnitud del problema. Era el pabellón más grande de la región y su dueño era un comerciante con muchos negocios. Los otros discípulos también estaban sorprendidos por la revelación. Uno de ellos, al ver la cara de Chong Myung, trató de calmarlo, pero Chong Myung, con una expresión de total frustración, le contestó: ¿Calmarme? ¿De verdad me estás pidiendo que me calme? El futuro de la secta, que ya era incierto, ahora pendía de un hilo aún más delgado, y el antiguo héroe de la secta Flor de Montaña estaba lejos de estar tranquilo. Chong Myung, con los nervios de punta, no tardó en darse cuenta de algo que le revolvió el estómago. El pabellón Tai Hua, el mismo de Kon, el prestamista, ese lugar había sido propiedad de la secta Flor de Montaña. La información lo golpeó como un rayo. No les cerraba que algo que les perteneció ahora les estuviera prestando plata solo para intentar confiscarles el templo. Claramente, acá había gato encerrado, y Chong Myung no iba a quedarse de brazos cruzados. Sin pensarlo mucho, llamó a Hogul. «Tráeme eso que te pedí», le dijo con una mirada que no admitía preguntas. Hogul, aunque un poco desorientado al principio, enseguida captó la indirecta y salió disparado a buscar lo que fuera que Chong Myung necesitaba. Volvió con un atuendo oscuro, como de ninja. Mientras se lo ponía, Chong Myung soltó una frase de una antigua enseñanza budista. Si te encontrás con un Buda, mátalo. Si te encontrás con tu antepasado, mátalo. Los discípulos lo miraron sin entender, pero él les explicó que para alcanzar el verdadero camino del Dao, a veces tenés que dejar ir todo, incluso las tradiciones y lo que considerás sagrado. No importaba qué fuera, si se interponía, debías eliminarlo. Con la máscara puesta y decidido, Chong Myung proclamó que iba en busca del verdadero camino del Dao. Hogul y los otros discípulos, alarmados, intentaron detenerlo, gritándole que era un desquiciado y que no podía abandonar el templo así como así. Pero Chong Myung no los escuchó. Saltó el muro del complejo sin mirar atrás y una vez afuera soltó una risa maníaca mientras se alejaba, observando la ciudad a la distancia. Su destino era claro: el pabellón Tai Hua, el lugar que antes fue suyo. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, Kong y sus socios disfrutaban de un banquete. Se reían y se felicitaban por la generosidad que habían mostrado con la secta Flor de Montaña, mientras hablaban de la enorme deuda de 100.000 yang. Kong, con una sonrisa forzada y un falso tono de arrepentimiento, aceptaba los elogios, pero en su interior, los comentarios de sus socios sobre la ingenuidad de la secta solo servían para alimentar su ego. Aún así, un pensamiento serio cruzó su mente. No debía subestimar a la secta Flor de Montaña. Si bien ahora estaban débiles, su historia y sus conexiones en la provincia de Shanxi eran algo a tener en cuenta. Comparó su debilidad actual con la piel de un pato tierno que se desgarra con solo tocarla, una imagen que lo hizo sonreír con desdén. Uno de sus hombres preguntó qué harían con el templo de la secta Flor de Montaña una vez que lo confiscaran, sugiriendo que venderlo sería difícil. Kong, con una sonrisa que no ahogaba nada bueno, les explicó que el valor del templo era mucho más grande de lo que imaginaban. Les aseguró que, aunque a primera vista pareciera un simple edificio viejo, él podía garantizar su verdadero potencial. Los otros no entendieron del todo, lo que lo hizo pensar internamente que eran unos idiotas. Pero Kong tenía un plan más profundo. Sin dar muchos detalles, les dijo que podían usar a los propios enemigos de la secta Flor de Montaña a su favor. ¿Cuántas otras sectas, se preguntó, saltarían a la oportunidad de comprar ese templo y de paso borrar por completo la existencia de sus antiguos rivales? Les prometía que nadie se iría con las manos vacías. Sus socios, al fin entendiendo la jugada, lo elogiaron por ser un hombre tan sagaz y levantaron sus copas para brindar por él y su ingenio. Un rato después, el mismo hombre que había preguntado, ahora con unos tragos de más, se tambaleaba por las calles, sintiéndose el rey del mundo. «Esto es genial», pensaba. El dinero que iban a conseguir del Monte Hua le alcanzaría para vivir toda la vida. Estaba tan embriagado de alegría y quizás de alcohol que hasta creía ver la luna brillante en una noche sin luna.
Mientras caminaba, tropezando un poco, de repente notó una figura inmóvil en la penumbra. Era un tipo vestido de pies a cabeza con ropa oscura, con una venda que le cubría la cara, parado en medio del camino. El hombre de Kong, con su mente nublada, no pudo evitar reírse. «Che, vos, espera un poque», le dijo, cruzándose de brazos y evaluando la figura. Le pareció un ladrón sacado de un dibujo animado, pequeño y hasta un poco ridículo, con ese disfraz que gritaba «Soy un ladrón» a los 4 vientos. «¿Vos sos un ladrón o qué?», le preguntó con sorna. La figura, que era Chong Myong disfrazado, le contestó sin rodeos que no le interesaba el dinero. Solo quería respuestas, y si se las daba, lo dejaría ir sin hacerle daño. El secuaz se rió con prepotencia, señalando que no estaba solo. Del fondo de la calle, varios hombres robustos, sus guardaespaldas de primera, emergieron de las sombras para rodear a Chong Myong. Le preguntaron al secuaz si debían matarlo. Él, con una sonrisa arrogante, les dijo que no era fan de las escenas violentas, pero que lo capturaran y que se aseguraran de que pudiera seguir hablando. Pero cuando el secuaz se giró, esperando ver a Chong Myong reducido, se encontró con una escena bastante diferente. Los guardaespaldas estaban desparramados por el suelo y Chong Myong, todavía de pie y sin un rasguño, sostenía a uno de ellos por el cuello. En un instante lo soltó y el hombre cayó junto a sus compañeros. Chong Myong, con una calma que contrastaba con el caos, le dijo al secuaz que había gente que simplemente no entendía lo que se les decía. Luego lo llamó para que se acercara. El secuaz, que segundos antes estaba dando órdenes con aires de grandeza, ahora se arrastraba con miedo. Chong Myong le repitió su oferta. Si respondía a sus preguntas, lo dejaría ir sin hacerle daño. El secuaz, con los ojos llenos de terror, apenas pudo balbucear un «sí, señor». «Bueno, entonces», dijo Chong Myong, y justo cuando el secuaz pensó que se había salvado, lo agarró por el cuello. «Si hubieras respondido cuando te pregunté la primera vez, te hubiera dejado intacto. Pero como elegiste pelear, esto es lo que te ganaste». Chong Myong, sin perder la compostura, le aseguró que de todos modos se aseguraría de que pudiera seguir hablando. Lo que pasó después no fue un interrogatorio gentil. Unas pocas patadas y golpes bien dirigidos después, el secuaz tenía la cara hinchada y deforme, apenas logrando preguntar: ¿Qué pasó? Chong Myong, un poco fastidiado por su pronunciación, le advirtió que hablara claro si no quería otro golpe. El secuaz, aterrado, prometió que sí, que hablaría claramente. Chong Myong fue directo al grano. ¿Así que decís que le prestaron más de 100,000 niangs a la secta Flor de Montaña? El secuaz, con la voz temblorosa, confirmó que era correcto. Chong Myong suspiró, claramente escéptico. «Mira, aunque vendas todo lo que tenés, hasta tu ropa interior, no llegás ni a 10,000 niangs, y mucho menos a 100,000. ¿Cómo le ibas a prestar esa cantidad a una secta que ya estaba al borde del colapso?», preguntó Chong Myong. El secuaz, a pesar de su cara golpeada, esbozó una sonrisa astuta. «Ah, eso tiene una explicación. Así es como funcionan los intereses altos. Si prestas plata con una tasa de interés alta y no la pagan, los intereses siguen subiendo. Con un poco de tiempo, los intereses se vuelven incomparablemente más altos. ¡Jeje!». La mano de Chong Myong tembló de la rabia. «Eso no es algo de lo que uno deba enorgullecerse», exclamó, dándole otra patada al secuaz por el atrevimiento. Luego, Chong Myong cambió de tema. «Y vos dijiste que sos el dueño de la tienda de telas Hua Um, ¿no?». El secuaz, tosiendo sangre, confirmó. «¿Y cuándo compraste esa tienda?», insistió Chong Myong. El secuaz, tratando de hacerse el desentendido, dijo que no entendía la pregunta. «Nuestra familia fue dueña de esa tienda por generaciones», dijo, claramente mintiendo. Pero Chong Myong no era tonto. «¿Qué? De ninguna manera». La tienda de telas Hua Um era uno de los negocios de la secta Flor de Montaña. De hecho, todos los mejores negocios de la prefectura de Hua Um pertenecían originalmente a la secta Flor de Montaña. La prefectura de Hua Um se desarrolló gracias a la secta. Antes de eso, era solo un pueblo rural con unas cuantas granjas. Chong Myong ya había atado cabos. «Dejamos la gestión real a representantes, pero ellos deben haber aprovechado la oportunidad para apoderarse de los negocios mientras la secta Flor de Montaña estaba al borde del colapso». En ese momento le dio un golpe más al secuaz. «¿Por qué me pegás?», gritó el secuaz. «Sin vergüenza, ¿cómo te atreves a hacer un ataque sorpresa tan cobarde?», gritó una voz, interrumpiendo el interrogatorio de Chong Myong. Otro guerrero, con una espada desenvainada, se acercó furioso, pisando con fuerza.
A juzgar por tus habilidades, dudo que seas un don nadie. Identifícate, exigió. Soy el guerrero escolta Jung Bin, debes haber oído hablar de mí. Chung Myung lo miró, repitiendo la frase en su mente con un tono que no le auguraba nada bueno al recién llegado. ¿Un ataque sorpresa? Con una falsa modestia que solo Chung Myung podía dominar, le dijo a Jung Bin que no era muy de esas cosas y le preguntó por qué quería saber su identidad. Jung Bin, ya de pie entre los guardaespaldas caídos, le espetó que era su derecho saber el nombre de quienes iban a morir por su espada. Chung Myung, con una sonrisa disimulada, le recordó si no se acordaba que recién lo había noqueado. A Jung Bin le hirvió la sangre. «¡Bastardo arrogante!», gritó, sacando su espada y lanzándose al ataque con toda la furia. «¡Prepárate! Soy el guerrero escolta Jung Bin». Chung Myung analizó el golpe. Era evidente que Jung Bin lo superaba en fuerza pura, velocidad y energía interna. Pero eso no significaba que fuera más débil. Él tenía la ventaja de la experiencia, una memoria intacta de cuando fue el mismísimo santo de la espada Flor de Ciruelo. Si me falta fuerza, se la tomo prestada al oponente, pensó. Y en un abrir y cerrar de ojos, con una destreza que hacía que el campo de batalla pareciera una danza, Chung Myung lo despachó de un solo golpe, mandándolo a volar y dejándolo tirado en el suelo. «Volvé cuando hayas entrenado un poco más», soltó Chung Myung con un tono despreocupado, mientras su espada brillaba con un resplandor de flor de ciruelo. Terminada la pelea, se giró para terminar con el secuaz de Kong, pero de repente se le vino a la mente. «Casi me olvido de este tipo, revelé mis técnicas de espada sin querer». Pensó si el secuaz habría descubierto su verdadera identidad, sobre todo al haber usado los brotes de flor de ciruelo. El secuaz, con los ojos bien abiertos, murmuraba sobre la pulcra y bella técnica de espada y el alto nivel de artes marciales, y sobre todo, la tenue energía ki que percibía. Chung Myung se empezó a preocupar. ¿Este tipo puede sentir el ki? Esto es un problema. Se puso a sudar frío, pensando lo peor. No puede ser. Pero entonces, el secuaz, con una expresión de total convicción, le preguntó: ¿Vos sos de la secta del Filo del Sur? Chung Myung se quedó helado, parpadeando. ¡Qué alivio! Lo había confundido con la secta rival. Rápidamente, con una sonrisa bajo su máscara, Chung Myung afirmó: «Exacto». El secuaz, encantado de haber adivinado, se ofreció a contarle todo lo que supiera. Chung Myung, aliviado, aceptó la oferta, logrando así la información que necesitaba para su plan. Con los datos en mano y sus enemigos temporalmente fuera de combate, se preparaba para su siguiente movimiento. Los discípulos de la secta Flor de Montaña, Hogul y Un-am, esperaban con una mezcla de ansiedad y nerviosismo la vuelta de Chung Myung. Hogul no paraba de preguntarse por qué tardaba tanto, pero Un-am lo tranquilizaba, recordándole que su compañero era más astuto de lo que parecía y que tarde o temprano regresaría, a menos que le pasara algo terrible. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe y Chung Myung entró como si nada, preguntando si había pasado algo importante mientras él no estaba. Hogul lo recibió con un grito de alivio, mientras Un-am, cerrando la puerta detrás de Chung Myung, le devolvió la pregunta, queriendo saber qué había pasado afuera. Chung Myung, con una sonrisa despreocupada, les dijo que no mucho, que lo habían tratado muy bien y hasta le habían dado un vuelto de extra. Lo que sus compañeros no sabían era que, en su interrogatorio, el secuaz de Kong había quedado tan confundido por sus habilidades que lo creyó un miembro de la secta del Filo del Sur. Chung Myung pensó, casi con una amargura en la boca, que era bueno que no lo hubieran descubierto, pero le dolía saber que las técnicas de la espada Flor de Ciruelo, el antiguo símbolo de su secta, estuvieran tan olvidadas. Hogul, aún con la curiosidad a flor de piel, volvió a preguntarle a Chung Myung qué había hecho. Pero este, con una actitud de hermano mayor que nadie le compraba, le dijo que eso no era algo que un niño como él debiera saber. Un-am le replicó, con razón, que él también era un niño, pero Chung Myung lo ignoró, sentándose y ordenando que juntaran a todos, que era hora de entrenar. Hogul se sorprendió. ¿Entrenar hoy también? ¿Recién volvés? Pero Chung Myung se puso serio, declarando con una intensidad que nadie le conocía que, a partir de ese día, no se iban a saltear ni un solo día de entrenamiento, lloviera, nevara o hiciera viento, ni aunque la secta Flor de Montaña se cayera a pedazos. Hogul, contagiado por la pasión, gritó que estaba listo y que iría a buscar a todos. Fue entonces cuando Chung Myung, ya más relajado, soltó: «Ah, por cierto, hoy yo no participo, tengo otras cosas que hacer».
Unam lo miró extrañado y le hizo ver que el entrenamiento solo funcionaba si él estaba ahí, o al menos si quería que los discípulos se esforzaran de verdad. Le dijo que mirara la cara de decepción de Hogul. Chungmyeong los despidió con un ya sé, y un nos vemos después mientras los otros salían. Una vez solo, Chungmyeong se dejó caer en la cama con un suspiro. Ahora que tenía la información, ¿qué seguía? La situación era complicada. Esos representantes se habían adueñado de los negocios y los libros contables que probaban que eran de la secta Flor de Montaña supuestamente se habían quemado con la propia secta durante la invasión del culto del diablo. Era una excusa barata para encubrir el fraude. Con una mirada sombría, Chungmyeong se preguntó si la única solución era simplemente ir y acabar con todos esos mercaderes. Pero al instante, Chungmyeong descartó esa idea. Si hacía eso, todos pensarían que la secta Flor de Montaña estaba empujando a un niño a hacer cosas ilegales, y eso sería un problema aún mayor. No, necesitaba una excusa. Una excusa para que la secta no pagara a esos mercaderes y, sobre todo, la prueba de que esos negocios les pertenecían desde un principio. El problema era que no tenía ni idea de dónde encontrar ni una cosa ni la otra. Mientras daba vueltas en su cama con frustración, un recuerdo le vino a la mente. Los libros de contabilidad. Recordó haber visto al anterior líder de la secta, Sayung Jang-moon, escribiendo en ellos y escondiendo siempre algunos volúmenes cuando él entraba en la habitación. Pero, espera un momento, ¿eran solo unos pocos volúmenes? Era imposible que la secta Flor de Montaña, que manejaba tantos negocios, tuviera tan pocos registros. Eso significaba una cosa: el resto de los libros debían estar guardados en otro lugar. Un lugar secreto al que solo el líder de la secta podía entrar. Si un lugar así existía, pensó Chungmyeong, lo más lógico es que estuviera escondido en la residencia del líder de la secta. Esa residencia no había cambiado mucho desde su época. Tenía que estar cerca, en algún rincón de la montaña Hua, donde vivían tantos maestros marciales. Claro, detrás de las colinas de la residencia del líder de la secta. Si construyeron un depósito subterráneo allí, nadie podría encontrarlo. Con una sonrisa que prometía problemas, Chungmyeong se dio cuenta de que estaba a punto de embarcarse en una búsqueda del tesoro sin precedentes. No pasó mucho tiempo antes de que se lo viera forzando una ventana en la residencia. Perdóname por esto, Sayung Jang-moon, se dijo a sí mismo con una disculpa a medias. Después de todo, ¿no es salvar a la secta Flor de Montaña la prioridad número 1? Saltando con agilidad y con una herramienta en mano, añadió: se los entregaré al líder de la secta sin tocar una sola cosa. Si es posible, claro. Tremendo capítulo. Chungmyeong ya tiene la herramienta para desenterrar la verdad. Así como él va a desenterrar esos libros ocultos, ustedes desentierren del botón de me gusta. Suscríbanse para no perderse nada y comenten qué manhwa quieren que narre después. Nos vemos en la próxima.